¿Has sentido alguna vez que tu cuerpo traiciona tus secretos en el momento más vulnerable? Ese instante donde la vergüenza y el miedo se entrelazan, creando un nudo en tu garganta que parece imposible de deshacer. Todos tenemos algo que intentamos ocultar, una verdad íntima que nos aterroriza revelar, especialmente frente a esa persona que admiramos profundamente. Imagina ese momento íntimo, cuando las sábanas blancas revelan lo que nunca quisiste mostrar y frente a ti está la persona que admiras. El hombre poderoso que nunca imaginaste podría verte así de expuesta. ¿Qué harías si tus vulnerabilidades quedaran al descubierto de la forma más inesperada? ¿Huirías avergonzada o encontrarías sorprendentemente que lo que consideras tu mayor debilidad es precisamente lo que te hace extraordinaria a los ojos correctos? Esta es la historia de Sofía Mendoza, una joven de 23 años que jamás pensó que su inexperiencia se convertiría en el punto de inflexión de su destino. Con una maleta desgastada, heredada de su abuela, y el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, Sofía se despidió de Sevilla, dejando atrás la seguridad de lo conocido para adentrarse en un mundo que parecía existir solo en sus sueños más audaces. Antes de empezar, por favor, dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre permanecer donde todos esperan que estés o arriesgarlo todo por una oportunidad que podría cambiarlo todo? Sofía lo hizo. Con el sol de noviembre acariciando su rostro y las lágrimas contenidas de su madre como último recuerdo, subió a ese autobús que la llevaba hacia Madrid, hacia un futuro tan incierto como prometedor. Entre más de 1000 candidatas, había sido seleccionada como asistente personal de Alejandro Vega, el enigmático magnate cuyo imperio empresarial era tan impresionante como los rumores sobre su personalidad imposible de satisfacer. Lo que nadie sabía, lo que ella misma intentaba ocultar bajo capas de determinación, era que su experiencia se limitaba a limpiar oficinas mientras estudiaba de noche, soñando con una oportunidad como esta. Quédate conmigo hasta el final, porque en cada giro de esta historia podrías reconocer tus propios miedos, tus inseguridades más profundas, y quizás encontrar inspiración para mostrarlas al mundo sin vergüenza. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es solo una historia sobre una joven ambiciosa que conquista el mundo corporativo. Es un relato íntimo sobre cómo nuestras vulnerabilidades, esas que intentamos esconder desesperadamente, pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza cuando encontramos a alguien que las ve con ojos de admiración en lugar de juicio. ¿Qué pasaría si tu mayor secreto, ese que te hace sentir inadecuada, fuera precisamente lo que te hace especial a los ojos de quien realmente importa? Sofía no podía imaginar que semanas después de su llegada, en la intimidad de un apartamento con vistas a Madrid, una sábana manchada de sangre y un susurro tembloroso cambiarían no solo aquella noche, sino el curso entero de su existencia. Ni tampoco que la reacción del poderoso CEO ante su vulnerabilidad más profunda revelaría un hombre completamente diferente al que el mundo corporativo conocía. La verdadera pregunta es, ¿qué haces cuando tu mayor inseguridad queda expuesta ante la persona que más admiras? Y si la respuesta que recibes es completamente opuesta a todo lo que temías. Pocas personas comprenden el verdadero precio de los sueños. Para Sofía, ese precio tenía nombre y rostro. Daniel,
su novio de preparatoria, el chico que conocía cada rincón de su alma y que una noche de primavera se arrodilló frente a ella con un anillo sencillo y el corazón rebosante de esperanzas. Un futuro juntos en Sevilla, quizás 2 hijos, domingos en familia y la certeza de una vida sin sobresaltos, una vida que muchos considerarían perfecta. Pero detrás de esa aparente perfección, Sofía había vislumbrado una verdad oculta que le susurraba en las noches de insomnio. La seguridad a veces es solo otra forma de prisión. Había observado a su madre sacrificar sueños por estabilidad. Había visto a sus amigas conformarse con vidas que no las hacían vibrar. Todo en nombre de lo sensato, lo esperado, lo correcto. Únete a nuestra comunidad de historias auténticas. Suscríbete ahora y descubre más relatos que hablan directamente al corazón. Te vas a arrepentir, le dijo Daniel cuando ella rechazó su propuesta con los ojos inundados de una mezcla de dolor e incomprensión. Quizás tenía razón. El viaje hacia la transformación personal siempre viene acompañado de pérdidas, de momentos donde la decisión correcta se siente como la más dolorosa. A veces, el mayor acto de valentía es decir no a lo que todos esperan de ti. La carta que había enviado a Vega Industries no contenía solo su currículum y logros académicos. Entre líneas, casi sin darse cuenta, había plasmado su visión del mundo, su hambre de crecimiento, su negativa a aceptar que los orígenes determinan el destino. La revelación de que precisamente esa autenticidad brutal había sido la razón de su selección aún la desconcertaba. Entre todas las candidatas con mejor preparación y contactos, le había explicado la encargada del proceso: usted fue la única que no intentó impresionarnos con frases memorizadas o respuestas perfectamente calculadas. Su honestidad, señorita Mendoza, es una rareza en el mundo corporativo. ¿Qué impacto puede tener ser simplemente quien eres, sin máscaras ni filtros, en un universo donde la imagen lo es todo? Esta era la pregunta que Sofía se hacía mientras el tren atravesaba los campos que separaban Sevilla de Madrid, mientras dejaba atrás todo lo familiar para adentrarse en los bastidores de un mundo que solo había observado desde lejos. Madrid la recibió con una bofetada de realidad. El smog formaba una neblina permanente sobre los edificios. El ruido ensordecedor del tráfico la aturdía, y la multitud que se movía como un organismo vivo la empujaba en todas direcciones. Aquí el tiempo parecía correr a otra velocidad, más acelerada, más voraz. El contraste con las calles tranquilas de Sevilla era tan drástico que Sofía se preguntó si no había cruzado inadvertidamente algún portal dimensional. La verdad oculta que Sofía había descubierto en su camino hacia esta oportunidad era tan reveladora como perturbadora. La seguridad a veces es solo otra forma de prisión. Había visto el reflejo de esta realidad en los ojos cansados de su madre, en las sonrisas resignadas de sus amigas cuando hablaban de sus vidas. El confort de lo conocido puede convertirse en una jaula invisible que nos mantiene atrapados en versiones diminutas de nosotros mismos. No necesitas tanto, le había dicho su madre una vez con ese pragmatismo que solo otorga una vida de sacrificios. Aprende a conformarte con lo que tienes. Pero conformarse era precisamente lo que Sofía se negaba a hacer. En su mentalidad, aceptar menos de lo que sabía que merecía no era humildad, era traición a sus propias posibilidades. El impacto psicológico de salir de tu zona de confort no puede subestimarse. Mientras el taxi la llevaba por las avenidas de Madrid hacia las oficinas de Vega Industries, Sofía sentía un vértigo interno que amenazaba con paralizarla. Era como aprender a respirar de nuevo, pero con pulmones que no reconocían el aire que los rodeaba.
El edificio de cristal y acero se alzaba majestuoso hacia el cielo, reflejando las nubes como un espejo gigante, desafiante y sobrecogedor. No era solo una estructura física, sino una declaración de poder. Y ella estaba a punto de cruzar sus puertas con nada más que su determinación y esa autenticidad que, sin saberlo, se convertiría en su mayor fortaleza en un mundo de máscaras y apariencias. Lo que estaba a punto de descubrir en los bastidores de ese imperio empresarial desafiaría todas sus nociones preconcebidas sobre el poder, el deseo y las conexiones humanas. El viaje que había iniciado iba mucho más allá de un simple cambio de trabajo o ciudad. Era una inmersión en las profundidades de su propia identidad, en territorios emocionales que ni siquiera sabía que existían dentro de ella. Y mientras seguía a la elegante mujer que la había recibido hacia el ascensor que la llevaría al piso 32, donde conocería a Alejandro Vega, una certeza comenzaba a formarse en su interior. Las decisiones que tomamos en momentos de incertidumbre son las que realmente definen quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Señorita Mendoza, imagino, dijo una voz femenina a sus espaldas mientras contemplaba la fuente de agua en el vestíbulo de mármol. Sofía se giró para encontrarse con una mujer elegante de unos 45 años, vestida con un traje sastre azul marino impecable y una postura que revelaba años de confianza cultivada en los corredores del poder. Soy Gabriela Morales, directora de Recursos Humanos. Bienvenida a Vega Industries. Lo que Gabriela no sabía era que esa carta de presentación que había impresionado tanto al comité de selección no había sido calculada estratégicamente. Sofía simplemente había escrito con el corazón abierto, exponiendo sin filtros sus motivaciones, sus miedos y sus sueños. Una autenticidad brutal que había resultado refrescante en un océano de perfiles cuidadosamente construidos para impresionar. Esta es una verdad oculta que pocos comprenden. A veces, nuestra mayor fortaleza radica precisamente en lo que consideramos nuestra mayor vulnerabilidad. En un mundo corporativo, obsesionado con las apariencias, donde cada palabra se mide y cada gesto se calcula, la honestidad cruda de Sofía brillaba como un diamante en bruto entre piedras pulidas, pero sin alma. El recorrido por las instalaciones fue como adentrarse en los bastidores de un universo paralelo, donde todo brillaba con la intensidad del poder y el éxito. Oficinas con vista panorámica, salas de juntas equipadas con tecnología que Sofía solo había visto en películas, empleados que se movían con la precisión de una coreografía perfectamente ensayada. Cada paso que daba por esos pasillos era un recordatorio de lo lejos que estaba de su zona de confort, pero también de lo cerca que podría estar de alcanzar esa vida con la que había soñado mientras limpiaba oficinas ajenas. El señor Vega está en una videoconferencia con los socios de Londres, explicó Gabriela, mientras caminaban por el pasillo del piso 32. Lo conocerá mañana por la mañana. Su oficina está justo aquí, al lado de la suya. La oficina que le habían asignado era más grande que la sala de su casa en Sevilla. Una computadora de última generación, un teléfono con múltiples líneas y una vista parcial del parque de la ciudad completaban el cuadro de este impacto inicial en su nueva realidad. La transformación que estaba experimentando no era solo externa, sino profundamente interna. Había un reajuste mental ocurriendo dentro de ella, una recalibración de sus expectativas y de su percepción sobre sí misma. ¿Podría realmente pertenecer a este mundo o estaba destinada a ser descubierta como una impostora, una intrusa que había tenido la audacia de creer que merecía estar allí? ¿Cuáles son exactamente mis responsabilidades?, preguntó Sofía, sacando una libreta donde había anotado todas las preguntas que se le habían ocurrido durante el vuelo. Lo que Gabriela respondió a continuación
cambiaría por completo la mentalidad con la que Sofía enfrentaría este desafío y revelaría el verdadero terreno que estaba pisando. «Le advierto algo, señorita Mendoza», dijo Gabriela consultando su reloj dorado, con ese gesto sutil de quien tiene el tiempo contabilizado al segundo. «El señor Vega es muy exigente. Ha tenido 5 asistentes en los últimos 2 años. Espero que usted sea diferente». El mensaje entre líneas era claro. Estaba a prueba. No había llegado a la cima de la montaña. Apenas comenzaba el verdadero ascenso. Las palabras de Gabriela flotaron en el aire como una premonición inquietante, una advertencia silenciosa de que el camino que había elegido no sería tan directo como imaginaba. 5 asistentes en 2 años. La matemática era simple y brutal. Ninguno había durado más de 5 meses. Esa noche, enmiéndose su pequeño apartamento amueblado en un barrio alejado del centro, Sofía apenas pudo dormir. Las palabras de Gabriela resonaban en su mente como un eco persistente. La sensación de no pertenecer se había intensificado con cada paso que daba sobre ese mármol pulido donde sus zapatos comprados en rebajas hace 2 temporadas habían resonado con un eco que parecía anunciar su condición de intrusa. El síndrome del impostor es una epidemia silenciosa que afecta incluso a las mentes más brillantes. Es ese susurro interno que cuestiona constantemente: ¿quién te crees que eres para estar aquí? Para Sofía, ese susurro se había convertido en un grito ensordecedor mientras repasaba mentalmente cada detalle de su encuentro con Gabriela. No solo eran los gestos sutiles de evaluación o el lenguaje corporal lo que la habían puesto en alerta, sino el sutil mensaje codificado: no perteneces a este mundo, pero te estamos dando una oportunidad. La arquitectura psicológica del poder tiene sus propias reglas. No es solo cuestión de títulos o salarios. Es un entramado complejo de códigos sociales, referencias culturales compartidas y una seguridad que viene de generaciones sintiéndose con derecho a ocupar ciertos espacios. Sofía lo había sentido instantáneamente. Ella era una anomalía en ese ecosistema. Ahora dependía exclusivamente de ella demostrar que merecía estar allí. El reloj marcaba las 3:42 de la madrugada, cuando finalmente aceptó que el sueño no llegaría. Se levantó y comenzó a preparar meticulosamente su estrategia para el primer encuentro con el enigmático Alejandro Vega. La metamorfosis debía comenzar inmediatamente. Esta no era solo una oportunidad laboral, era una revelación sobre su propia capacidad de reinventarse. Si valoras las historias que exploran la vulnerabilidad humana, suscríbete y forma parte de este espacio donde celebramos la autenticidad sin filtros. ¿Alguna vez te has sentido como un pez fuera del agua, intentando desesperadamente aparentar que perteneces a un lugar donde todo te resulta extraño? Es una sensación que desorienta, que desestabiliza los cimientos de la identidad, pero también puede ser el catalizador de un descubrimiento profundo. La verdad oculta de que los límites que creemos infranqueables suelen existir principalmente en nuestra mente. Con precisión casi quirúrgica, Sofía eligió su atuendo para el día siguiente: un traje gris conservador, blusa blanca y zapatos negros de tacón bajo. Nada llamativo, pero profesional. Una armadura simbólica para enfrentar lo desconocido. A las 7:30 am, media hora antes de lo requerido, ya estaba en su oficina revisando cada detalle. Había estudiado las preferencias de Alejandro como quien estudia para el examen más importante de su vida. Café fuerte sin azúcar con una gota de leche. Los periódicos organizados meticulosamente por orden de importancia. La agenda impresa con los puntos clave resaltados en amarillo. En el mundo de los poderosos, estos pequeños rituales no son
meras costumbres, son manifestaciones de control, extensiones tangibles de una mentalidad que exige perfección en cada detalle. A las 8:13 escuchó el sonido del elevador y pasos decididos acercándose por el pasillo. El momento de la verdad había llegado. Su corazón se aceleró involuntariamente cuando la puerta de la oficina principal se abrió, revelando por primera vez la presencia de Alejandro Vega. Durante toda la noche había ensayado este encuentro en su mente, pero nada podía haberla preparado para el impacto de la realidad. Existe un lenguaje silencioso del poder que Sofía apenas comenzaba a descifrar. No se trata solo de palabras, sino de un código complejo que se manifiesta en cientos de micromomentos. ¿Quién habla primero en una reunión? ¿Cuánto espacio ocupa alguien al sentarse? ¿La libertad para interrumpir o el permiso tácito para desafiar ideas? Era un nuevo alfabeto que tendría que dominar si quería sobrevivir en este ecosistema donde ella era claramente una forastera. La realidad superó cualquier expectativa que pudiera haberse formado. Había visto fotos de Alejandro en revistas de negocios, pero la presencia física del hombre transmitía algo que ninguna imagen bidimensional podía capturar. Una energía magnética, una gravedad que parecía alterar el espacio a su alrededor. Era más alto de lo que había imaginado, probablemente 1,90 metros, con el cabello negro ligeramente ondulado y perfectamente peinado. Su traje, claramente hecho a medida, emanaba una autoridad silenciosa, pero fueron sus ojos los que captaron toda la atención de Sofía. Un café oscuro, intenso, que parecía evaluar todo a su alrededor con una precisión casi quirúrgica. «Señorita Mendoza, supongo», dijo extendiendo la mano. Su voz profunda, con un ligero acento que denotaba educación en el extranjero, provocó en Sofía una reacción física inesperada. El apretón de manos fue firme, pero breve, y ella sintió un extraño cosquilleo en el estómago que intentó ignorar inmediatamente. La transformación interna que experimentó Sofía en ese primer contacto fue tan sutil como profunda. Hay momentos que funcionan como puntos de inflexión en nuestra trayectoria vital, instantes precisos donde algo cambia fundamentalmente en nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Este era uno de esos momentos bisagra. Lo que Sofía no podía saber entonces es que ese encuentro inicial marcaría el comienzo de una danza silenciosa entre dos mundos aparentemente incompatibles. Las primeras impresiones suelen contener las semillas de todas las revelaciones futuras, aunque rara vez somos conscientes de ello en el instante mismo. La mentalidad con la que enfrentamos estos momentos cruciales determina en gran medida su resultado. Sofía había llegado preparada para ser perfectamente eficiente, para pasar desapercibida, excepto por su competencia profesional. Pero algo en la forma en que Alejandro la miró, no como una empleada más, sino como una presencia digna de curiosidad, desestabilizó todas sus estrategias cuidadosamente elaboradas. Hay una verdad oculta en los bastidores de las relaciones de poder. A veces lo que nos hace diferentes es precisamente lo que nos hace valiosos. La autenticidad que Sofía había intentado disimular bajo capas de profesionalismo era exactamente lo que había captado la atención de Alejandro desde el principio. Durante las siguientes semanas, su dedicación y capacidad para anticiparse a las necesidades de Alejandro fueron construyendo puentes invisibles entre ellos. Cada mañana el ritual se repetía con precisión milimétrica. Café listo, agenda organizada, llamadas filtradas. Pero gradualmente comenzó a surgir algo más, algo que trascendía la mera eficiencia laboral.
Alejandro empezó a valorar no solo su trabajo, sino también sus perspectivas, sus intuiciones, su forma diferente de ver los problemas empresariales desde un ángulo que nadie en su círculo había contemplado. Como ocurre con las conexiones auténticas, no fue un proceso calculado, sino una evolución orgánica, tan sutil como innegable, transformándose día a día casi imperceptiblemente. La metamorfosis fue discreta, pero profunda. Las miradas comenzaron a durar un segundo más de lo profesionalmente apropiado. Los roces accidentales, al pasar documentos, provocaban una electricidad silenciosa que ambos pretendían no notar. La distancia profesional, esa barrera invisible pero necesaria en cualquier entorno laboral, comenzaba a disolverse como hielo expuesto, al calor de una atracción imposible de nombrar, pero imposible de ignorar. Lo fascinante de las conexiones humanas es que a veces los extremos se atraen precisamente por lo que los diferencia. La autenticidad de Sofía, forjada en años de lucha y sacrificio, comenzaba a agrietar la fachada perfecta que Alejandro había construido alrededor de su vida. Esta verdad oculta, que la vulnerabilidad puede ser una forma de poder, se revelaba lentamente en cada interacción, en cada conversación que se extendía más allá de lo estrictamente necesario. Un miércoles por la tarde, mientras Sofía organizaba unos contratos importantes, escuchó voces elevadas desde la oficina principal. Alejandro mantenía una discusión acalorada por teléfono con la Junta Directiva de Madrid. «Los números no mienten», exclamaba con firmeza. «Y si no pueden ver el potencial de crecimiento en el mercado latinoamericano, entonces tal vez necesitemos socios con más visión». Cuando la llamada terminó, Sofía decidió llevarle más café, pensando que podría necesitarlo después de una conversación tan tensa. Al entrar, lo encontró de pie frente a la ventana, mirando hacia la ciudad con las manos en los bolsillos. Su postura rígida reflejaba la frustración contenida de quien está acostumbrado a ganar todas las batallas. «Gracias», dijo Alejandro tomando la taza. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Sofía, y ella sintió una corriente eléctrica que la hizo retroceder involuntariamente. Por primera vez desde que Purcinte lo conocía, vio al hombre detrás del magnate empresarial, alguien con dudas, con momentos de incertidumbre, con la pesada carga de las expectativas ajenas sobre sus hombros. «Señorita Mendoza, creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien juntos», pronunció con una calidez inusual que despertó en Sofía sentimientos que intentaba desesperadamente suprimir. La línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujarse peligrosamente con cada palabra, cada gesto, cada mirada compartida. El viaje interior de Sofía, este momento marcó un punto de inflexión. La imagen mental que había construido de Alejandro como un ser inalcanzable, casi mítico en su perfección empresarial, se transformaba ahora en algo mucho más complejo y, paradójicamente, mucho más atractivo. Un ser humano con fisuras, con momentos de duda, con batallas internas que libraba lejos de las miradas indiscretas. Sofía sabía que debía mantener distancia. Su sentido común le gritaba que retrocediera, pero había algo magnético en la vulnerabilidad recién descubierta de Alejandro, que derribaba todas sus defensas. Existe un fenómeno fascinante en la psicología de las conexiones humanas. A veces nos atraen precisamente las personas que representan lo que nunca hemos tenido. Para Alejandro, educado entre lujos y expectativas inflexibles, la autenticidad cruda de Sofía era como un soplo de aire fresco en un mundo de sonrisas calculadas y agendas ocultas. Para ella, la seguridad y determinación de Alejandro representaban todo lo que había luchado por conseguir. Dos polaridades encontrándose en un punto medio donde las diferencias se convertían en complementos perfectos.
El catalizador llegó una semana después. «Señorita Mendoza, necesito que me acompañe a una reunión», le anunció Alejandro, aflojándose ligeramente la corbata azul marino. «Mi abogado se enfermó y necesito a alguien que tome notas precisas. La reunión es en 1 hora en el Hotel Imperial». Era la primera vez que la invitaba a salir de la oficina y la importancia de este umbral no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Este sería un punto de inflexión, uno de esos momentos bisagra que dividen la vida en un antes y un después. El trayecto en el Mercedes-Benz de Alejandro fue silencioso, pero cargado de tensión. Sofía miraba por la ventana a las calles elegantes del Paseo de la Castellana, intentando ignorar lo cerca que estaba de él, el sutil aroma de su colonia, la manera segura con la que sus manos controlaban el volante. «¿Está nerviosa?», le preguntó de repente, deteniéndose en un semáforo. La pregunta directa la tomó por sorpresa, como si hubiera leído sus pensamientos. La reunión con los inversionistas japoneses resultó intensa pero exitosa. Durante un receso, mientras los japoneses conversaban entre ellos, Alejandro se acercó a Sofía. «Está haciendo un excelente trabajo», le murmuró al oído, tan cerca que pudo sentir su aliento en el cuello. «Sus notas son más precisas que las que tomaba mi abogado». Ese susurro, aparentemente profesional, contenía algo más profundo que ambos podían sentir vibrando en el aire entre ellos. La vibración de lo no dicho, de lo apenas insinuado, creaba un campo magnético más poderoso que cualquier declaración explícita. Lo que no sabían entonces era que este acercamiento inicial, este primer paso fuera del entorno controlado de la oficina, desencadenaría una serie de eventos que los llevaría a confrontar no solo sus sentimientos, sino sus propios sistemas de creencias sobre lo que era posible entre personas de mundos tan diferentes. Cuando finalmente terminó la reunión, eran casi las 8 p.m. «Creo que eso merece una celebración», dijo Alejandro mientras caminaban hacia el elevador. «¿Le gustaría cenar conmigo? Conozco un restaurante excelente aquí cerca». Sofía dudó, consciente de que esa simple pregunta representaba un punto de inflexión en su relación. Cenar con su jefe cruzaba una línea que no estaba segura de querer atravesar. Su mente racional le advertía sobre los peligros profesionales, pero otra parte de ella, esa que ansiaba experimentar algo nuevo, algo auténtico, la empujaba a aceptar. Lo que comenzó como una simple cena de trabajo se transformó en una revelación mutua. En ese restaurante íntimo y elegante, con luces tenues y vista a la ciudad, las barreras sociales parecieron disolverse como si nunca hubieran existido. Hablaron de libros, de viajes, pero sobre todo de los sacrificios personales que ambos habían hecho por sus familias. «Yo quería ser arquitecto», confesó Alejandro mientras compartían un postre. «Tenía las solicitudes enviadas a las mejores universidades de arquitectura de Europa. Luego, mi padre sufrió un infarto y la empresa familiar quedó a la deriva». La luz tenue del restaurante creaba sombras que suavizaban los contornos de su rostro, revelando al hombre que existía detrás del magnate empresarial. «¿Y nunca retomó ese sueño?», preguntó Sofía, sorprendida por esta faceta desconocida del hombre que todos describían como implacablemente ambicioso. «Elegí responsabilidad», respondió él con una melancolía que revelaba cicatrices nunca antes mostradas. «Como supongo que usted también lo ha hecho muchas veces». Sofía asintió, reconociendo el eco de su propia historia en las palabras de Alejandro. «Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años. Vi a mi madre trabajar doble turno en la fábrica para pagar mis estudios. Los sacrificios que ella hizo me enseñaron que a veces el amor se expresa renunciando a lo que uno quiere por alguien más. Fascinante cómo los senderos más dispares pueden converger en un punto común. Ambos habían sacrificado sus deseos personales por sus familias, aunque desde orillas opuestas del río social.
Esta vulnerabilidad compartida creaba un puente invisible entre mundos aparentemente incompatibles. Hay momentos en la vida que funcionan como espejos inesperados, donde reconocemos partes de nosotros mismos reflejadas en el otro. ¿Sabe qué me llamó la atención de su currículum?, preguntó Alejandro mientras el camarero retiraba los platos del postre. La atmósfera entre ellos había cambiado, volviéndose más íntima, más auténtica. No fue solo su experiencia o sus calificaciones, fue su carta de presentación. Escribió que quería el trabajo no solo para crecer profesionalmente, sino para demostrar que las mujeres de clase trabajadora podían competir en cualquier nivel. Sonrió con una sinceridad desarmante. Esa honestidad es rara en mi mundo, donde casi todo parece calculado para impresionar. Mientras escuchaba a Alejandro hablar de su sueño frustrado de diseñar edificios en lugar de imperios comerciales, Sofía sintió cómo las barreras que había construido a su alrededor comenzaban a resquebrajarse. La metamorfosis interna que experimentaba era tan poderosa como silenciosa. El hombre que había idealizado como un titán inalcanzable se transformaba en un ser humano con anhelos incumplidos, con cicatrices emocionales, con una soledad que resonaba con la suya propia. Cuando salieron del restaurante, la ciudad nocturna los envolvió con su energía característica. Las luces de los rascacielos creaban un mosaico de colores en el cielo oscuro, como testigos silenciosos de una transformación que estaba ocurriendo entre ellos, molécula a molécula, mirada a mirada. «La llevo a casa», dijo Alejandro dirigiéndose hacia su auto. Durante el trayecto hacia el barrio donde vivía Sofía, el silencio entre ellos había adquirido una nueva cualidad. Ya no era tenso o incómodo, sino cargado de posibilidades inexploradas, como el aire antes de una tormenta. Al llegar frente a su edificio, Alejandro apagó el motor, pero no hizo ademán de salir. Se giró hacia ella con una expresión que Sofía jamás había visto en su rostro, una mezcla de determinación y miedo, como quien está a punto de saltar al vacío sabiendo que no hay red de seguridad. «Sofía», comenzó, utilizando por primera vez su nombre de pila. «Debo decirle algo». El simple cambio en la forma de dirigirse a ella marcaba un territorio nuevo, desconocido para ambos. La frontera invisible entre lo profesional y lo personal acababa de ser cruzada con ese pequeño pero significativo gesto. «Esto que está pasando entre nosotros no es algo que haya planeado», continuó, su voz cargada de una honestidad cruda que contrastaba con su habitual control. «Pero no puedo fingir que no existe». El tiempo pareció detenerse en ese instante. Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas entre ellos como una revelación que alteraba la geometría completa de su universo compartido. Los días siguientes en la oficina se convirtieron en una exquisita tortura para ambos. Esa confesión nocturna había alterado el campo magnético entre ellos, creando una atmósfera cargada que hacía que el aire mismo pareciera más denso cuando compartían el mismo espacio. El ritual profesional continuaba en la superficie. Informes entregados, llamadas atendidas, agendas organizadas. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad, una danza silenciosa de atracción se desarrollaba a través de códigos invisibles para el resto del mundo. Los roces accidentales al pasar documentos, la manera en que él pronunciaba su nombre, las miradas furtivas durante reuniones que se prolongaban un instante más allá de lo apropiado. Cada pequeño gesto se convertía en un mensaje cifrado que solo ellos podían interpretar. El universo parecía conspirar para ponerlos a prueba. Un miércoles, mientras Sofía trabajaba hasta tarde para terminar un informe urgente, se dio cuenta de que era la única persona que quedaba en el piso. Las luces automáticas se habían apagado en la mayoría de las oficinas, creando un ambiente íntimo y silencioso, donde cada sonido
adquiría una dimensión amplificada. ¿Todavía aquí? Escuchó la voz de Alejandro a sus espaldas. Se giró y lo encontró en la puerta de su oficina con la corbata aflojada y las mangas de la camisa remangadas. Sin el escudo completo de su armadura ejecutiva, parecía más accesible, más humano, más peligrosamente atractivo. Estoy terminando el análisis de mercado para la reunión de mañana, explicó Sofía salvando el documento en su computadora. Ya casi termino. Es muy dedicada, comentó Alejandro acercándose a su escritorio, pero no debería quedarse tan tarde sola. No me molesta. Además, en Sevilla también trabajaba hasta tarde, respondió tratando de sonar casual, a pesar de que su cercanía alteraba su ritmo cardíaco. ¿Tiene hambre?, preguntó Alejandro de repente. Conozco un lugar que entrega comida hasta tarde. Una hora después, estaban sentados en la sala de juntas con contenedores de comida china, charlando como viejos amigos en lugar de jefe y empleada. La jerarquía corporativa se había disuelto temporalmente en ese espacio nocturno que parecía existir fuera del tiempo ordinario. ¿Cómo era su vida antes de venir aquí?, preguntó Alejandro sirviéndose chow mein. Me refiero a su vida personal, no solo el trabajo. La pregunta era una invitación a un territorio más íntimo. Sofía masticó pensativamente un rollito primavera antes de responder. Bastante tranquila, la verdad. Trabajaba, estudiaba, ayudaba a mi madre con los gastos de la casa. Hizo una pausa considerando cuánto revelar. Tenía novio, pero terminamos antes de que me mudara aquí. ¿Le importa si pregunto por qué terminaron? Daniel quería casarse, tener hijos pronto. Es un buen hombre, pero... Sofía buscó las palabras correctas. Sentía que si me casaba con él, nunca saldría de Sevilla, nunca conocería el mundo más allá de mi barrio. Cada palabra compartida la liberaba de un peso invisible, como si por fin pudiera expresar verdades que había mantenido guardadas demasiado tiempo. Esta es una de las paradojas más hermosas de las conexiones auténticas. La vulnerabilidad, en lugar de debilitarnos, nos fortalece cuando encontramos ojos que nos miran sin juzgarnos. Eso debió ser difícil, dijo Alejandro tras escuchar sobre Daniel. Sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de la simple empatía. La resonancia emocional entre ellos era casi palpable, como si hubieran descubierto un lenguaje secreto que solo ellos dos comprendían. En esa sala de juntas, iluminada solo por la luz tenue de la ciudad nocturna, dos almas completamente distintas descubrían un territorio común en sus anhelos más profundos. La transformación que ambos experimentaban era tan sutil como profunda. Las etiquetas de jefe y empleada se desdibujaban para dar paso a hombre y mujer con todas las posibilidades que eso implicaba. Alejandro se acercó lentamente a ella. Sé que es complicado, sé que hay diferencias entre nosotros, pero no puedo seguir fingiendo que no siento algo por ti. La tensión entre ellos había alcanzado un punto de quiebre. Como ocurre con las grandes revoluciones personales, hay un momento en que el antiguo orden ya no puede sostenerse y solo queda espacio para la verdad desnuda. Quiero a alguien real, auténtica, que me desafíe y me haga querer ser mejor persona, confesó Alejandro tomando su mano. Quiero a alguien como tú. El mundo parecía haberse detenido mientras Sofía procesaba estas palabras. Por primera vez en su vida, se sentía completamente deseada por quien era, no por quien podría llegar a ser. La autenticidad que tanto había valorado y que en ocasiones le había costado oportunidades, era precisamente lo que él admiraba en ella. La tensión en la sala era palpable. Sofía podía sentir el pulso acelerado en sus muñecas donde Alejandro la tocaba. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos, pero un impulso más fuerte que su razón la empujaba hacia él. ¿Estás segura de esto?, preguntó en un susurro, su voz apenas audible en el silencio de la oficina vacía.
Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió Alejandro, acercándose más a ella. Pero necesito saber que tú también lo estás. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. Había soñado con este momento más de lo que quería admitir. Pero ahora que estaba sucediendo, una mezcla de deseo y terror la invadía. La vulnerabilidad auténtica no solo implica exponer nuestros sentimientos, sino también nuestras inseguridades más profundas. Esas verdades personales que tememos puedan cambiar cómo nos ven los demás. Tengo miedo, confesó. No solo del trabajo, sino yo no soy como las otras mujeres que conoces. ¿A qué te refieres? Sofía sintió que sus mejillas se encendían. Era el momento de la verdad, de la honestidad que su madre le había enseñado a valorar por encima de todo. Alejandro, yo nunca, comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Puedes decirme cualquier cosa. La alentó acariciando suavemente su mejilla con el pulgar. Nunca he estado con un hombre, dijo rápidamente, cerrando los ojos para no ver su reacción. Sé que a mi edad es raro, pero entre estudiar y trabajar, y luego Daniel, que era muy tradicional y quería esperar al matrimonio, su voz se apagó, temerosa de haber roto el hechizo entre ellos con esta revelación. Hay momentos en la vida que nos definen, instantes precisos donde nuestras expectativas sobre cómo funciona el mundo se desmoronan para dar paso a una nueva comprensión. La reacción de Alejandro sería uno de esos momentos para Sofía. Cuando abrió los ojos, se encontró con una expresión que no esperaba. En lugar de sorpresa o decepción, el rostro de Alejandro mostraba una ternura casi reverencial, como quien contempla algo infinitamente valioso. Sofía, dijo suavemente, eso no me importa. De hecho, es otra razón por la que sé que eres especial. Tu inocencia no es una debilidad, es un regalo. Esta revelación provocó una revolución interna en Sofía. La parte de ella que siempre había visto su inexperiencia como una vergüenza, como un secreto que debía ocultar en un mundo que parece valorar la experiencia por encima de todo, comenzaba a transformarse. La aceptación incondicional de Alejandro alteraba fundamentalmente su percepción sobre sí misma. Ese momento de vulnerabilidad compartida marcó un antes y un después en su relación. El beso que siguió fue suave, exploratorio, lleno de una pasión contenida que hizo que Sofía sintiera que podía derretirse, pero el destino tenía otros planes. Un viernes por la mañana, mientras Sofía organizaba los documentos para la reunión semanal, recibió una llamada que la dejó helada. ¿Sofía? La voz de su madre sonaba tensa al otro lado de 1900. La línea. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó inmediatamente sintiendo que algo estaba mal. Carmen nunca llamaba durante sus horas de trabajo. «Mi hija, estoy en el hospital. Tuve que venir porque me sentía muy mal del pecho. Los doctores dicen que fue un susto, pero quieren hacerme más estudios». El mundo se detuvo para Sofía. Su madre nunca se quejaba, nunca admitía estar enferma, a menos que fuera serio. La fortaleza inquebrantable que siempre había sido su pilar, ahora parecía frágil, recordándole la fragilidad de todo lo que damos por sentado. «¿En qué hospital estás? Voy para allá ahora mismo», respondió Sofía, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Después de colgar, se quedó inmóvil por un momento. Tenía que ir a Sevilla inmediatamente, pero también tenía responsabilidades cruciales en la oficina. La reunión de directivos era fundamental para el proyecto japonés que habían estado preparando durante semanas. Con el corazón acelerado, tocó suavemente en la puerta de «Alejandro, pase», escuchó su voz desde adentro. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo olvidando momentáneamente el protocolo formal. Él levantó la vista de sus documentos, notando inmediatamente la expresión preocupada en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó levantándose de su silla.
Mi madre está en el hospital en Sevilla. Necesito ir a verla, pero sé que la reunión de hoy es importante. Alejandro la interrumpió acercándose a ella. Tu familia es más importante que cualquier reunión. Ve a Sevilla. Pero el proyecto japonés, insistió ella, dividida entre su deber profesional y personal. Yo me encargo de todo. Ve con tu madre, respondió con una firmeza cálida que no admitía réplica. En ese instante, Sofía sintió una oleada de gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Las prioridades de Alejandro, tan alejadas de la imagen fría del empresario implacable, revelaban una dimensión que pocos llegaban a conocer. Durante el vuelo de regreso a Madrid, Sofía miraba por la ventanilla con sentimientos encontrados. Los estudios de su madre habían salido bien, solo estrés y presión alta, pero su corazón estaba dividido entre el alivio por la salud de Carmen y la anticipación de volver a ver a Alejandro. Las llamadas nocturnas durante esos días en Sevilla habían creado un nuevo nivel de intimidad entre ellos. Alejandro la llamaba cada noche para saber cómo estaba su madre, pero las conversaciones pronto se transformaban en confidencias más profundas. Le contó sobre su infancia en colegios exclusivos donde nunca sintió pertenecer realmente, sobre su relación complicada con su padre, sobre sueños que nunca había compartido con nadie más. La distancia física, en lugar de debilitar lo que estaba creciendo entre ellos, parecía haberlo intensificado, como ocurre con ciertas plantas que se fortalecen bajo condiciones adversas. Lo que no podía anticipar era lo que ocurriría semanas después, en la intimidad de un apartamento con vistas a Madrid. Lo que comenzó como una cena romántica terminaría con una sábana manchada de sangre y un susurro tembloroso de disculpas. Y es precisamente en nuestros momentos más vulnerables cuando descubrimos quiénes son realmente las personas que nos rodean. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si has sentido el eco de tus propias vulnerabilidades en las palabras de Sofía, me encantaría que dejaras un like en este video. No es solo un gesto, es una forma de decir, yo también he estado ahí. A todos los que, como tú, han tenido el valor de mostrarse auténticos en un mundo que valora las apariencias. Me gustaría invitarte a suscribirte a este canal donde seguimos explorando las complejidades del amor y la vulnerabilidad en todas sus formas.